Bueno, existen varias, ¿no? Se han descrito aneurismas vasculares cerebrales. Como ustedes ya conocen, el aneurisma no es nada más que un vaso, principalmente una arteria, con debilidad de sus paredes, entonces estas se ensanchan. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que puede presentarse congénitamente a nivel del cerebro. Bien, entonces el problema es que cuando se rompen pueden causar hemorragia intracerebral mortal. Las fístulas arteriovenosas son comunicaciones anormales entre arterias y venas, que son relativamente frecuentes y no provocan, digamos, una sintomatología muy aparatosa. Otra anomalía es la displasia fibromuscular. Acá explica que es un engrosamiento irregular focal en las arterias musculares medias y grandes y son de causa desconocida. Son también raros estos problemas. Ahora hay este otro, que también es relativamente raro, origen anómalo de las arterias coronarias. Normalmente las arterias coronarias tienen su origen independiente, pero muchas veces estas se originan por encima de la cúspide, ¿sí? De la cúspide coronaria de la válvula aórtica, ¿sí? De la válvula aórtica. Entonces, muchas veces, entre estos dos orígenes, ¿sí? Queda una rama de la coronaria, una rama de la coronaria. Y cuando una persona hace ejercicio o hace algún esfuerzo, ¿sí? Estas pueden comprimir esa arteria que está entre el origen de estas dos, de las dos coronarias, derecha e izquierda. Entonces, esa compresión puede provocar muerte súbita. Entonces, simplemente porque está limitando el flujo sanguíneo hacia el corazón. Ustedes saben que las coronarias son importantes para la nutrición del miocardio, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Bien. Respuesta de la pared vascular a la lesión. El árbol vascular, dice acá, comparte características estructurales y funcionales relativamente comunes. Entonces, de la pared acá tienen singular importancia las células endoteliales. Estas tienen un comportamiento, como les digo, no siempre idénticas en todo lugar. Depende de la función del órgano o del calibre vascular. Acá entonces dice acá, suelen tener atributos distintos de permeabilidad o impermeabilidad. O sea que estas células endoteliales pueden permitir el paso de sustancias o bien no permitirlas, ¿no? Entonces a eso se refiere permeabilidad o impermeabilidad. La lesión vascular asociada a la disfunción o pérdida de células endoteliales estimula tanto el reclutamiento y proliferación de miocitos lisos, ¿sí? Así como la síntesis de matriz extracelular asociada, con el consiguiente engrosamiento de la íntima. Miren ustedes, la íntima se hace más gruesa. Y esto puede afectar el flujo vascular, porque de alguna manera va a disminuir el calibre del vaso, ¿sí? Por el engrosamiento. Entonces, esto afecta al flujo vascular. Bien. Entonces, vamos a tocar a las patologías vasculares más comunes. Vamos a hablar acá de la vasculopatía hipertensiva. Una variedad de esas vasculopatías hipertensivas es la hipertensión esencial, ya que está presente en un 90-95% de todas las hipertensiones. Menciona aquí que es un trastorno complejo, multifactorial. Son muchos factores los que intervienen en el establecimiento de este tipo de condición, ¿no? Que pueden deberse, miren lo que dice acá, influencias ambientales, obesidad, estrés, tabaquismo,
inactividad física, entre varios más que se mencionan. Pueden deberse a defectos genéticos, ¿sí? Defectos genéticos, alteraciones en la calidad, ¿sí? de las estructuras o de los tejidos del vaso, ¿cierto? Otro defecto, otro factor también podría ser la excreción renal insuficiente de sodio, que no elimina el suficiente sodio o todo lo que es necesario eliminar de lo que se consume. Entonces, esto dice que conduce secuencialmente a un incremento de la volemia. La volemia es el volumen sanguíneo, ¿sí? Y también del gasto cardíaco, produciendo también de esta manera una vasoconstricción periférica, con el consiguiente aumento de la presión arterial, justamente por la vasoconstricción periférica, ¿sí? De los vasos, digamos, del resto del cuerpo, que no estén relacionados directamente con el corazón. Bueno, y también se menciona como factor de esta hipertensión esencial a las influencias vasoconstrictoras. Ya pueden ser mediadores químicos que son los causantes o los posibles causantes del incremento de la resistencia periférica. Influencias vasoconstrictoras. Claro, son las salinas vasoactivas que por alguna manera están liberándose de forma constante, entonces eso va a causar una vasoconstricción periférica o una resistencia periférica, condicionando que se produzca la hipertensión. Bueno, eso en cuanto a la hipertensión esencial. Existe la otra variante, que es la vasculopatía hipertensiva secundaria. Ya la secundaria, la hipertensión secundaria simplemente. Esto puede deberse a digamos, causas conocidas como enfermedades del riñón, nefropatías, endocrinopatías, malformaciones vasculares, ¿sí? O trastornos neurógenos, dice acá. Entonces, entre las causas renales sería la hipertensión renovascular, la estenosis de la arteria renal, que va a provocar una disminución del flujo. Bueno, y esto condiciona, digamos, a que se dispare el eje renina-angiotensina-aldosterona. Bien, la aldosterona sí, puede provocar también una hiperproducción de esta hormona, ¿ya? El hiperaldosteronismo primario, que es una de las causas más frecuentes. Y también se refieren a algunos trastornos monogénicos, o sea, alteraciones de un solo gen, que son causantes de las formas más graves, aunque infrecuentes. Bien, aquí ponemos como corolario esta partecita que dice: en arterias grandes y medianas, la hipertensión arterial acelera la aterogénesis, ¿sí? Y favorece la disección aórtica y la hemorragia cerebrovascular. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Aterogénesis es como esta formación de aterosclerosis, ¿no? Ateromas. Disecciones cuando se separan los planos de una arteria, sobre todo las arterias de gran calibre, ¿no? Las arterias grandes. Bueno, y hemorragia cerebrovascular. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Vamos a volver a ver sobre este punto. Acá nos está hablando sobre una arterioloesclerosis hialina, ¿no? O sea que es el engrosamiento de arteriolas en este caso, ¿ya? Y tiene este aspecto así, un aspecto homogéneo, rosado, fibrinoide, ¿no? Por eso se llama hialina. Ya parece que la pared sea hialinizada, por eso se llama de esta manera, ¿no? Es el nombre que tiene. Acá tenemos lo mismo, una arteriola con la pared engrosada, pero de aspecto hialinizado. Entonces, esta es la arteriolosclerosis hialina, porque hay otra, la forma maligna, que es la arteriolosclerosis hiperplásica. Esto es típico o clásico de la hipertensión maligna.
Ahí está. Vemos el modelo es bastante típico, ¿no es cierto? Tiene esta forma de concéntrica, de bulbo de cebolla. Bien. Entonces vamos a hablar sobre la arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Se refiere al endurecimiento de las arterias con pérdida de su elasticidad. Se reconocen 4 patrones en este caso. El que hemos mencionado es la arteriolosclerosis de las arterias pequeñitas. Tenemos otra variante que es la esclerosis calcificada de la media, o esclerosis de Monckeberg también se llama. Estas se producen en arterias ya medianas, ¿no? Arterias musculares en adultos mayores. La aterosclerosis es la más frecuente e importante. La aterosclerosis es la formación de placas en la íntima principalmente de las arterias más mayores, grandes. Y tenemos acá otra variante que es la hiperplasia fibromuscular de la íntima, ¿sí? Que también afecta a las arterias musculares, ¿sí? Esta es un cambio objetivo provocada por la inflamación, ¿ya? Como una arteritis, por ejemplo, provoca esta condición, ¿sí? Esta también puede producirse este tipo de reacción cuando existe una arteriopatía asociada a trasplantes, por ejemplo, en los trasplantes. Bueno, también en las prótesis valvulares, ¿sí? Ahí también podemos encontrar este tipo de cambio, ¿no? De hiperplasia fibromuscular de la íntima. Bien. Entonces, acá en este cuadrito que ustedes lo tienen, inclusive está con referencia a la tabla 11.3 de la 10ª edición de Robbins. Principales factores de riesgo de aterosclerosis. Acá tenemos los no modificables, se refiere a los propios del organismo, anomalías genéticas, antecedentes familiares, que no se pueden modificar, que están establecidas para de contar, ¿cierto? Digamos, un balón no puede modificar tampoco, ¿verdad? Puede hacer lo posible, pero no lo va a lograr. Hay otros factores modificados, por ejemplo, la hiperlipidemia, aumento de las lipoproteínas circulantes, la hipertensión que se puede controlar, consumo de cigarrillos, dejar de fumar, diabetes es un buen tratamiento, lo mismo de inflamación. Bueno, entonces son factores no modificables y modificables, ¿sí? Bien. Aquí vamos a ver un poquito la patogenia de la aterosclerosis. Aquí tenemos un segmento de arteria normal con 2 componentes, ¿no? La íntima, que está constituida por el endotelio, y este alito blanco que es el tejido conectivo subendotelial. Ya, este alito blanco, tejido conectivo subendotelial. Después tenemos la media, que está constituido por células musculares lisas o miocitos lisos. Finalmente tenemos las ventices, ¿no? Que es tejido conectivo, donde existen pequeños vasos, pequeños nervios, ¿no? Los vasovasoros, ¿no? y lentes nerviosos. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces la exposición a factores de riesgo. Aquí tiene todo un menú. Bueno, entonces, acá, digamos, el punto de inflexión es la lesión endotelial, o la disfunción endotelial, como quiera llamarlo. Entonces, ¿esto qué va a condicionar? ¿Ya? Activación de células, ¿no es cierto? Va a haber reclutamiento de plaquetas, reclutamiento de monocitos, que de alguna manera, como hay disfunción endotelial, ¿sí?, van a tratar de penetrar hacia el tejido conectivo subendotelial, esta zona blanca que estamos viendo acá. Bueno, por otra parte, hay migración de miocitos, miren, justamente hacia el tejido conectivo subendotelial. Ahí estamos viendo. Se están desprendiendo los miocitos que van a llegar acá. Entonces, como ha habido aquí un aumento de permeabilidad,
en caso de una hiperlipidemia bastante marcada, ¿sí? Entonces los lípidos, ¿sí?, van a empezar a conglomerarse. Al principio se forman como líneas, ¿no?, lo que se llaman las estrías grasas. Estrías grasas. Entonces, estas grasas van a ser fagocitadas por estos monocitos. Miren que han pasado de la luz hacia el tejido conectivo subendotelial. Entonces ahí se activaron y se volvieron macrófagos, lipófagos. Entonces, estas se convierten en células espumosas, así como espuma. A propósito de eso, hubo una pregunta en el examen, ¿no?, en la parte abierta, que les decía, ¿qué son las células de la insuficiencia cardíaca? Es increíble, pero la mayoría me puso son células que fagocitan hemosiderina. Nada que ver. Lo que fagocitan son eritrocitos. Y hay dentro del fagocito, la degradación del glóbulo rojo, obviamente queda el resto, que es la hemosiderina. Pero no han comido hemosiderina, han comido glóbulos rojos. Entonces, está obviamente mal. Pero la mayoría ha puesto eso. Creo que nadie puso lo que era correcto. Vale, no importa. No. Entonces, eso es lo que pasa. Inclusive, miren, muchos minocitos tienen esa característica fagocitaria. Miren, están fagocitando también gotitas de grasa. Bueno, entonces aquí ya llega un momento en que este material lipídico forma una especie de núcleo, forma una especie de núcleo graso. Y en este núcleo graso es posible que inclusive se calcifique, ¿no? Acá ya está establecida la placa, ¿no?, la placa. Aquí hay fibrosis, hay depósito de matriz también, ¿por qué no? Hay elementos inflamatorios que hemos visto. Entonces acá se establece la placa fibrograsa, que puede calcificarse, ¿no? Puede haber calcificación, depósito de mineral, ¿no?, de calcio. Bueno, entonces, esa es la historia, ¿no? Aquí entonces ya está establecida la aterosclerosis. Esto también se llama ateroma, que como verán ustedes, va a causar una especie de obstáculo, ¿no es cierto?, al flujo sanguíneo. Y esto pues es sumamente peligroso porque al paso de la sangre puede provocar lesiones endoteliales sobreañadidas y por lo tanto ser asiento de trombosis. Bueno, esto es importante, ¿no? Este es el modelo entonces que trata de explicarnos la etiopatogenia de la aterosclerosis. Bueno, dice acá, se considera a la aterosclerosis como una respuesta inflamatoria y de cicatrización crónica de la pared arterial tras una lesión endotelial. Esto está totalmente claro. La progresión de la lesión ocurre por interacción de las lipoproteínas modificadas, los macrófagos y los linfocitos T con las células endoteliales y células musculares lisas de la pared arterial. Entonces hay una interacción de las lipoproteínas, macrófagos, linfocitos T con las células endoteliales y células musculares lisas de la pared arterial. Bueno, entonces, morfológicamente, ¿cómo evoluciona o cómo progresa esta situación? Lo primero que se logra ver son las estrías grasas, que no son nada más que acumulación de células espumosas, que son macrófagos cargados de líquido. Entonces, que se acomodan en forma como línea, ¿no? Así, como estrías. Por eso se llaman estrías grasas. A manera que evoluciona, que va progresando, se forma la placa aterosclerótica. Aquí hay engrosamiento de la íntima que es protruente, o sea que
sale hacia la luz, ¿no es cierto? Al principio son ateromas aislados, pero estos pueden después integrarse unos con otros y formar grandes placas, ¿no es cierto? Entonces a esto se llama la progresión de los ateromas, que crecen, se expanden. Las complicaciones son la rotura con la consiguiente hemorragia, la trombosis, la debilidad de la pared provocando aneurismas y también estenosis, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá, las tres causas más importantes de disfunción endotelial son las alteraciones hemodinámicas, ¿cierto? Alteraciones del flujo. La hipercolesterolemia y luego la inflamación. Entonces, son las tres causas más importantes de la disfunción endotelial, que es el comienzo, el punto de inicio para este proceso de la aterogénesis. Bueno, aquí vamos a tratar de ver, aquí la flechita nos muestra, miren estas como líneas que ven, un poquito más claras unas que otras, acá también se ven. Acá ya no tanto, creo que están claritas estas dos al menos. Son las estrías grasas. Y aquí vemos la histología. Esta es la íntima, aquí está el revestimiento endotelial. Este es el tejido subendotelial. Aquí está la limitante elástica interna. Esta es la media. Y aquí se ve, estas son las células espumosas, miren, que tienen como una serie de vacuolitas. Son vacuolas lipídicas, ¿no? Ya son principalmente de un LDL, ¿no? Lipoproteínas de baja densidad, pero están alteradas, son malas. Aquí ya vemos las placas, ¿no? Las placas, miren, las placas. Al principio son aisladas, ya, pero después pueden confluir. Aquí vemos la histología, ¿no? Ahí está el endotelio, ¿no? Que en este caso se ve cubierta que puede ser delgada al principio y después con el depósito de matriz puede serse más gruesa. Y aquí está el núcleo, miren, aquí están los líquidos y acá tenemos el infiltrado inflamatorio. Aquí está ya la media. Aquí vemos las placas, ¿no? En corte transversal. Ahí está. Aquí se ve la media perfectamente. La índice, miren, es una placa fibrograsa. Acá ya vemos, miren, que ha crecido tanto que ha tenido que tunelizarse, si vale el término. Ahí está. Todo este es tejido fibroso. Aquí hay una luz, otra luz y otra luz. Y otras pequeñas lucecitas. Y aquí se ve un trombito, miren, un trombo se puede ver allá. En la luz de este vasito. Y bueno, que no es un vaso, sino simplemente es un túnel dentro de la íntima de esta placa o de este ateroma, si ustedes quieren. Aquí vemos, ¿sí? El núcleo de un ateroma. Estas estructuras que ven como agujitas, ¿sí? Todas estas cositas, no son nada más que cristales de colesterol, rodeadas por fibrosis, una marcada fibrosis. Bueno. Consecuencias de la enfermedad aterosclerótica. El infarto de miocardio o ataque cardíaco. Infarto cerebral o accidente cerebrovascular también se denomina de esta manera. Aneurismas aórticos. Enfermedad vascular periférica como gangrena a nivel de las piernas, ¿no? De los miembros inferiores en general. Bien. Aquí lo que vamos a ver es la progresión, solo que ya no logro ver muy bien, pero vamos a intentar. Ustedes me van a mirar que tienen también los ojos con la señorita, ¿no? Bueno, acá tenemos en la fase preclínica, ¿no es cierto? Un vaso normal con todas sus estructuras, ¿no es cierto? Esa es la arteria normal. Comienza, una vez que estén expuestas a la disfunción endotelial, empiezan a presentarse estos acúmulos de macrófagos cargados de líquidos, ¿no es cierto?
que se colocan así como en columnas, ¿no? Que son las estrías grasas, las estrías grasas. Esto va a ir progresando hasta formar una especie de núcleo, ¿no es cierto? De núcleo que es la placa fibrograsa, o la placa simplemente. Fibrograsa porque hay lípidos y también hay depósitos de matriz. Acá tenemos una serie de explicación, dice, áreas propensas a lesiones asociadas a factores de riesgo, ¿no? Como ser difusión endotelial, adhesión, migración de monocitos. Bueno, eso hemos visto en la otra diapositiva, ¿no es cierto? Que migran los monocitos una vez que están acá en el tejido endotelial, se activan y empiezan a comer la grasita, ¿no es cierto? Para volverse células tumorales. Entonces esto va progresando, va expandiéndose esta placa fibrograsa. Aquí está su cubierta, por si acaso, ¿no? Su cubierta endotelial. Y esta está aquí todavía en un estado de una delgada cápsula fibrosa, ¿no? O sea, una cubierta fibrosa. Aquí hay aumento de lípidos extracelulares, aumento de células espumosas, aumento de células inflamatorias, todo esto en la placa. Esto condiciona al debilitamiento de la placa, ¿no? Obviamente participan también otros factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos serían estructuras constituyentes de la placa, o sea, se refiere a todos estos puntos que hemos tocado. Entre los extrínsecos, la presión sanguínea, ¿sí? Y la reactividad plaquetaria. Bueno, todo esto ocurre en la fase preclínica, generalmente en gente joven. Ahora, esto va a ir progresando hacia la fase clínica, ¿no es cierto? Usualmente en adultos y ancianos, adultos mayores y ancianos. Bueno, estas serían también los riesgos, ¿no? Las complicaciones. Acá dice, rotura, fisura, dice, esto debido a la exposición de componentes trombogénicos de la placa. O sea, los factores trombogénicos de la placa serían la matriz, ¿no? La matriz y los elementos que están presentes dentro de la placa. Acá también puede resultar la erosión o ulceración, ¿sí? El tejido subendotelial, que incluye la membrana basal, han quedado expuestos. Y cuando estos están expuestos, inmediatamente ahí se cubre el factor de von Willebrand, ¿no es cierto?, para que haya la migración de las plaquetas. Y luego ahí viene la actividad y demás cuestiones. Acá también, sí, dice acá otro cambio agudo en la placa, son cambios agudos en la placa. Hemorragia dentro de la misma placa. Esto se debe al crecimiento, a la expansión de la placa. Y seguimos progresando, ¿no? Aquí ya están las complicaciones. Puede haber oclusión, puede haber aneurisma, miren, dilatación de la placa con rotura de la pared. Puede haber erosión con formación de trombo, o un crecimiento que sea tan exagerado que reduzca la luz a su mínima expresión, ¿no es cierto? Entonces esta es una estenosis crítica. Esto por lo general nos va a llevar a una muerte súbita. Bien. Por si acaso, esta es una figurita que salió en la edición 11 de Bobbins. Es modificada de la 10. Es más, si quieres sacarle un poquito, Bobbins. Y comparen con la que tienen en su libro, que es distinta. ¿Listo, jóvenes? Vamos. Entonces aquí tenemos cómo se rompió. ¿Sí? Aquí todavía está, esta es cubierta fina, ¿no? Porque a veces, como en este caso, miren, ya la cubierta es más gruesa. La cubierta.
Aquí son las roturas de una placa, aquí está la placa, el ateroma, aquí está más expandido, ¿no? También se rompió, y aquí se está formando un trombo. Aquí no hay trombo, está libre, pero aquí sí. Entonces acá miren, y esta roturita, miren, chicos, esta roturita muchas veces hace que la sangre ingrese al seno de la pared, empezando a disecar, a separar el plano, el tejido que compone la placa. Entonces a eso se llama la disección, y ya vamos a ver luego, ¿no?, de qué se trata la disección. Bueno, algunas variantes de la aterosclerosis. Tenemos esta, ¿no?, la aterosclerosis de Montever, que se presenta en arterias musculares, sobre todo medianas, y también pequeñas, dice acá, ¿no? Es asintomática durante el decenio, compromete a arterias musculares pequeñas y medianas. Suelen ser las temporales, tibiales, radiales, genitales o genitales, dice acá, ¿no? No hay inflamación y afecta a pacientes, mujeres, sobre todo mujeres, mayores de 50 años. Entonces, esta es la aterosclerosis calcificante, ¿no? Porque hay calcificación en la media. Ahí está, miren las calcificaciones en la media. Aterosclerosis calcificante de Montever, se llama. Y volvemos a lo que hemos visto al principio, no creo que se me pasó esa diapositiva, ¿no? La arteriolosclerosis, que afecta a vasos pequeños con engrosamientos de la pared, estenosis e incidemia, dice acá. Y las dos variantes, ¿no?, la arteriolosclerosis hialina y la hiperplástica. La hialina, que se presenta a nivel del riñón, ¿sí?, en casos de hipertensión benigna, ¿no?, hipertensión benigna, ¿sí?, se observa en ancianos, en pacientes con diabetes, y son secundarias a lesión endotelial. La otra, esta es la grave, ¿no?, la hiperplástica, ¿sí?, característica de la hipertensión maligna, claro. Se produce una arteriolitis necrotizante o necrosante. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Miren, ahí está la arteriolosclerosis hiperplástica. El clásico modelo, así, ¿no?, bulbo de cebolla, con sangre, aquí vemos, con estenosis. Muchas veces esto puede obliterarse totalmente y producir lesiones isquémicas, ¿no?, infarto puede ser. Bien. Aneurismas y disección. Los aneurismas son dilataciones localizadas anómalas de los vasos sanguíneos o el corazón. Pueden ser de naturaleza congénita o adquirida. Las túnicas, o sea, las paredes, ¿no?, las túnicas de la pared, se encuentran disminuidas y afectan más a la aorta abdominal que en otros sectores. Hay una variante que se llama el aneurisma falso, o también denominado hematoma pulsátil. Se produce por una falta de porción de pared, Entonces, no está completa la pared, no se ha formado la pared ahí. Entonces, se puede observar el paso de la sangre y la pulsación, ¿no?, de la arteria en este caso. Y luego tenemos la disección arterial, la disección. Se produce cuando la sangre penetra en un defecto de la pared arterial, lo que vimos hace poquito, y se forma un túnel a través del plano de la media, plano de la media o de la media adventicia, o plano de la media, en plena muscular o entre las musculares o la adventicia, ¿no? Entonces se empieza a separar, separa las placas o las capas, produciendo una disección se llama eso. Bueno, entonces vamos con los aneurismas. Aquí tenemos una pared de vaso normal. Ahí tenemos un aneurisma verdadero, ¿no? Por debilidad de la pared se ha deformado, entonces se forma este abombamiento, ¿no es cierto?, que es el aneurisma. Entonces este es localizado en un sector, pero puede ser en todo el diámetro, perímetro del vaso. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, todo el vaso
ensanchado, ¿no es cierto? Que este se llama el fusiforme. Este es angular y este es fusiforme. ¿Ya? Aquí tenemos, miren, por una falta de la pared, aquí se produce una ausencia, digamos, de toda la pared, una falta de la pared. Entonces la sangre penetra, ¿no? Y puede formar una especie de colección de sangre, ya rodeada por el tejido, por las leticias, si ustedes quieren. Entonces este hematoma muchas veces pulsa. Por eso se llama hematoma pulsante. O bien la sangre puede penetrar en los planos de la muscular o muscular y adventicia, ¿sí? Y miren cómo va separando la sangre va separando a lo largo del vaso, ¿sí? Eso se llama disección. Bueno, aneurisma de la aorta abdominal. Se presentan en mayores de 50 años. Esto es importante. La aterosclerosis es la etiología más frecuente, ¿sí?, de los aneurismas de aorta abdominal. Ya, esto abrevian como la triple A, ¿no? Aneurisma de la aorta abdominal. Bueno, está bien. Bueno, triple A. Aneurisma de la aorta abdominal. Ya, entonces la aterosclerosis es la etiología más frecuente. Puede deberse también, ¿sí?, a trastornos del tejido conectivo, conjuntivo, traumatismo, el síndrome de Marfan. ¿Ya? Es una enfermedad genética que se caracteriza por defectos en las fibras elásticas, específicamente en un componente de las fibras elásticas que se llama la fibrina, ya que forma parte del andamiaje de las fibras elásticas. Puede producirse también por infecciones. Aquí tenemos una causa importante, es la degeneración quística de la media, se llama así, degeneración quística de la media. Y arteritis. En la mayoría de los casos no es posible identificar la causa. Bueno, esta de la degeneración quística también se denomina necrosis quística. En realidad simplemente es un tipo de necrosis isquémica, ¿sí? Y esto ocurre muchas veces cuando existe un bloqueo a nivel de los vasovasos, ¿no?, que alimentan la pared, sobre todo en las arterias gruesas. Entonces, si hay un proceso isquémico, no recibe el suficiente nutriente parte de la pared y se produce una necrosis quística o degeneración quística de la pared. Bueno, ahí vemos, miren, todo esto es la media, ¿sí? Este es con borseína, ¿no? El método de borseína, donde se visualiza a las fibras elásticas, ¿sí?, las fibras elásticas, que son estas como figuritas que se encuentran como gusanitos. Y donde están los asteriscos, ven ustedes que hay ausencia de fibras elásticas, ¿sí? Esta es la zona necrótica, ¿no? La zona necrótica, o degenerada. Ya, esto se ha detectado, según refiere Robbins, ¿no?, en un paciente con síndrome de Marfan. ¿No es lo que les decía? ¿No? Síndrome de Marfan. Defectos de las fibras elásticas, defectos genéticos de las fibras elásticas. Bueno, entonces tenemos acá la aorta abdominal, ¿no es cierto? Aquí este resguardo lo pasamos acá. Aquí está normal. Y acá tenemos con el aneurisma, un gran aneurisma abdominal. Vuelvo a reiterarles, ¿no?, que la causa más importante es la aterosclerosis. Y también la hipertensión. La hipertensión condiciona a este tipo de procesos. Bien. También pueden ser afectados por algunos procesos inflamatorios, por arteritis, por ejemplo. Pero bueno, no es tan importante eso. Acá tenemos, miren, la aorta abdominal, y aquí está, ¿no?, toda esta parte ensanchada, este es el aneurisma. Aquí se ve
en una imagen 3D. El curso clínico, ¿no?, de un aneurisma abdominal puede provocar una rotura en cavidad abdominal. Ya se imaginan las consecuencias, una hemorragia grave. Y a veces suele ser bastante grande este aneurisma, ¿no?, que puede comprimir o obstruir a las arterias medianas que están cercanas a ella, provocando lesiones isquémicas. Como habíamos visto cuando vimos la parte de embolia, infarto, ¿sí?, que los trombos murales, ¿no es cierto?, se presentan en cavidades cardíacas o en arterias dilatadas, en los casos de los aneurismas, ¿se acuerdan? Entonces, estas sí son propensos, ¿no?, a una trombosis mural y por lo tanto embolia, ¿no? Ahora también, como decíamos acá, presión sobre estructuras adyacentes, o bien cuando se trata de un tumor, de una hematoma pulsátil, ¿no?, que simula un tumor pulsátil, ¿no?, un tumor. A veces puede la pared, como está tan delgadita, ¿sí?, empieza a pulsar, ¿no?, como pulsación, se nota, sobre todo con los movimientos del corazón, ¿no?, del pompeo. Entonces, hay pulsaciones, se nota. Bueno, entonces, simulación de un tumor abdominal pulsátil. Aneurisma de la aorta torácica. Se asocian con más frecuencia a hipertensión. Antiguamente se la relacionaba mucho a la sífilis terciaria, ¿no?, una de los síntomas de la sífilis terciaria. Inclusive por eso le llamaban aneurisma micótico, le decían, ¿no?, a pesar que nada que ver con los hongos, pero así le decían micótico, porque se relacionaba con la sífilis. Afecta a la aorta ascendente y el callado, dice acá, y puede extenderse en forma retrógrada hacia atrás, hacia el anillo valvular, con estenosis e hipertrofia miocardial. Bueno, comienza, dice acá, con inflamación en la adventicia, ¿ya? Inflamación de los vasos, ¿ya?, lo que va a provocar isquemia en la media, o degeneración quística, lo que habíamos visto, ¿no?, una degeneración quística o necrosis quística. Ya, pero raras veces se rompe, dice acá. El curso clínico produce dificultad respiratoria, ¿no?, física, o disfagia, ¿no?, debido a la compresión de vías respiratorias, o bien de desórdenes, por eso no puede haber deglución muy adecuada, ¿no es cierto?, respectivamente. Puede provocar tos persistente por irritación de los nervios laríngeos recurrentes. Enfermedad cardíaca debido a la insuficiencia valvular, con protesta del anillo valvular. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no?, el aneurisma. Sí, esta es una misma pieza desde distintos ángulos, ¿no? Acá se ve, miren, por detrás y por adentro y por fuera. Ahí está, este saco, el aneurisma sacral. Ahí se ve también. Y acá vemos por fuera, enteramente por fuera. Bueno, ahí están las coronarias, ¿no?, naciendo de la cúspide y de la válvula. Esta es una imagen también, ¿sí?, imagen. Ahí está la dilatación de la ascendente y también en la descendente. Esta es la misma, pero con 3D. La disección aórtica está asociada a aneurisma en este caso. Ya saben qué es disección, ¿verdad? Es la separación en plano por la sangre que ingresó. Entonces, la sangre produce separación a lo largo de los planos laminares de la media, o bien de la media y adventicia. Entonces, esto también puede iniciar una degeneración quística. Bueno, la degeneración quística puede ser el inicio de esto, ¿ya? Porque fácilmente puede haber lesión endotelial, ingresa la sangre, se acumula en esta parte de ectrópico degenerada
y empieza a separar. Miren ustedes. Hay una clasificación. Se clasifica en dos tipos. En realidad hay dos clasificaciones que se las voy a mostrar ahorita. El tipo A y B, de acuerdo al riesgo y a las complicaciones. ¿Sí? Puede romperse, dice acá, la disección puede provocarse, puede romperse, produciendo hemorragia masiva. El riesgo depende de la ubicación. Son más peligrosos los proximales al corazón, obviamente. Afecta más a varones entre 40 y 60 años con antecedentes de hipertensión arterial. ¿Ya? También a personas que tienen esos problemas de alteración del tejido conectivo. ¿Ya? Sobre todo el síndrome de Marfan, de famosas filas elásticas. No se van a olvidar de Marfan. ¿Ya? También aquellas que son sometidas a sondaje o algunas que han sufrido algún tipo de traumatismo de ese nivel. Aquí tenemos una aorta, ¿no es cierto?, abierta. Bueno, y acá tenemos, mira, cerca del inicio de algunos vasos, ahí tenemos, ¿no?, una rotura que está la rosita mostrando. Entonces, por ahí se produce el ingreso de la sangre. Y aquí nos muestra la clasificación que les decía. A y B, dice acá, según el sistema Stanford. Y hay otro sistema, el Baking, ¿no?, que son 1, 2 y 3. Entonces, A dice de Stanford, ¿cierto? Es en la aorta, ¿no? Aorta ascendente, ¿sí? Y también la descendente. Esta sería una variante, ¿no? Y aquí la otra, que solamente está afectándose la ascendente. Y la otra es la descendente solamente, ¿cierto? Este es según Stanford, según Baking. Aorta ascendente con afectación simultánea de la descendente, dice acá. El tipo 2 sería únicamente ascendente. ¿Ya? Y la 3 solamente la descendente. Es una interpretación, ¿no? Entonces, para ver la evolución y complicaciones que pueda tener. Ahí está la valvulita. Vamos, esta una pieza, ¿no?, donde nos muestra el hematoma, ¿no? O sea, la sangre, la colección de sangre, separando los planos. Aquí estamos viendo, ¿no?, la asterisco, ¿sí? Ahí está. Está en plena media, acá, separando los planos. Ahí está, separando. Bueno. Entonces vamos a ver ahora algunos procesos inflamatorios de los vasos sanguíneos. Las vasculitis. El mecanismo patógeno de ese tipo de inflamaciones puede ser inmunitario o infeccioso. Entonces tenemos acá primero las vasculitis inmunitarias, no infecciosas, que estamos descartando. Los principales mecanismos de estas vasculitis inmunitarias son depósito de inmunocomplejo. Esto puede ocurrir en aquellos procesos de hipersensibilidad de tipo 3, como el lupus eritematoso, el tratamiento para algunos fármacos, y en algunas infecciones a veces, pero no infección del vaso, ¿no? Alguna infección en otro lado, pero es una amigdalitis, ¿no? Entonces, hay constituyentes del microbio, antígenos microbianos, ¿sí?, que pueden dar reactividad cruzada. Entonces, provocar complejos, inmunocomplejos, y estos depositarse, ¿no?, a nivel de los vasos y provocar reactividad, ¿no?, bueno, entonces tenemos aquí algunas variantes, ¿no? La vasculitis por hipersensibilidad a fármacos, principalmente la penicilina. Vasculitis secundaria a infecciones. Vuelvo a reiterarles, aquí el vaso es secundario a las infecciones, no es por una vasculitis infecciosa, sino es una reacción inmunitaria a la infección. Entonces, lo que les decía acá, ¿no?, la reactividad cruzada, ¿no?, los anticuerpos contra los antígenos microbianos, ¿sí?, pueden formar inmunocomplejos de cuerpo que circulan y se depositan en lesiones vasculares. Fácil, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Bueno. Anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos, lo que se llaman los ANCA famosos. ANCA.
que son principalmente enzimas, ¿no?, de gránulos primarios de los neutrófilos, o bien lisosomas de células endoteliales y monocitos. Es por esto que estos primeros, cuando son contraenzimas de los gránulos primarios, o los azulófilos, que también se llaman, de los neutrófilos, se los llamaban C-ANCA, ¿no? Pero C-ANCA, sí, una C minúscula ANCA. Pero ahora se sabe que son más una antiproteinasa, ¿no es cierto? Son anticuerpos con una proteína, que es la proteinasa 3. Bueno. Y había otra, ¿no? La P-ANCA, que es contra enzimas de lisosomas, células endoteliales y monocitos. Y no tiene mayor significado eso. Ahora ya se sabe específicamente qué tipo de enzimas son. Puede ser la proteinasa 3, puede ser la mieloperoxidasa, etc. Bueno. Otros anticuerpos son contra las células endoteliales por anomalías en la regulación inmunitaria. Entonces aquí hay una serie de enfermedades que son realmente esotéricas, ¿no? Como la enfermedad de Chacayazo. Y también, ¿no?, la participación de linfocitos T autorreactivos. Esto ya en enfermedades autoinmunitarias. Vale. Acá tenemos un cuadrito donde se clasifican las vasculitis según la localización y el calibre de los vasos, tanto en la línea arterial como en la venosa, y también a nivel de la red capilar, ¿cierto? Ahí tenemos vasculitis de vasos grandes, de vasos intermedios, a nivel de los vasitos pequeños y de las venas, ¿no?, de las venas y venas pequeñas. Vasculitis de vasos pequeños. Aquí una serie de su mecanismo, ¿sí?, su mecanismo, y también algunos datos que nos ayudan, sobre todo estas que son mediadas por inmunocomplejo, en el lupus eritematoso, en enfermedades por depósitos de IgA, reumilinemia, etcétera, etcétera. Bueno, estas son localizaciones vasculares habitualmente afectadas en las formas más frecuentes, ¿no?, y sus presuntas etiologías. Entonces este cuadrito también lo tienen ustedes, pueden revisarlo, por favor. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos, tal vez relativamente frecuentes, ¿no? Acá tenemos la arteritis de la temporal, por ejemplo, que también se llama arteritis de células gigantes. Se produce como consecuencia de una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T frente a un antígeno de la pared vascular aún no caracterizado. Ataca a arterias de mediano y pequeño calibre. Afecta principalmente los vasos craneales de la zona temporal, produciendo engrosamiento de la ingle. Clínicamente se manifiesta por cefalea, dolor de cabeza, dolor facial, también hay mialgias, dolor muscular, artralgias, dolor de articulaciones, una fiebre que puede provocar trastornos visuales. Entonces ahí se puede ver, ¿no?, justamente en la temporada, ahí como un cordoncito, que es una arteria, con la íntima engrosada, por eso es que sobresale, se nota. Y se puede tocar, es duro. Aquí tenemos la histología. Este engrosamiento de la íntima, miren. Aquí vemos con esta, es una tinción que nos están mostrando, ¿no?, las fibras elásticas, aquí la limitante elástica interna. Ahí está la limitante, esta es la íntima, engrosada. Inclusive hay sectores donde hay pérdida, ¿no?, hay falta de continuidad de la limitante elástica interna. Bueno, la degeneración, podemos decir, en una arteritis vertical, ¿cierto? Sí. Doctor,
Esta arteritis puede causar una estenosis. Perdón. Esta arteritis y la temporal puede causar una estenosis. Claro, si hay engrosamiento de la íntima, obviamente va a producir estenosis. Bueno, hay otra, miren, la arteritis de Takayasu. Todas estas son reactivas, no se olviden, no son infecciosas, son reactivas. Inmunológicas, eso no quiero que se confundan. Es una vasculitis granulomatosa de arterias medianas y grandes. Se manifiesta con molestias oculares y por un significativo debilitamiento del pulso en extremidades superiores. Pulso débil, ¿no? El pulso que apenas se siente, que los clínicos llaman el pulso felino. Hay un engrosamiento fibroso transmural de la aorta, sobre todo del callado y los grandes vasos, con estenosis luminal importante. Donde haya engrosamiento fibroso va a haber estenosis. Estenosis luminal, estenosis de la luz importante de la rama principal. Ahí estamos viendo, miren, ahí está la media, que es esta que es notoria acá, y miren la íntima, que engrosada y la estenosis de la luz del mar. En la adventicia, miren, también hay aumento de la adventicia con fibrosis de la adventicia. Bueno, entonces, acá se puede ver destrucción y fibrosis de la media, ¿no? Acá se puede ver unos músculos, y inclusive se puede ver células gigantes inflamatorias, miren acá donde están las vecinas. Ya, otra condición es esta, ¿no? La panarteritis nudosa. Panarteritis nudosa. Es una vasculitis sistémica, o sea que afecta a todo el sistema, de arterias musculares de tamaño pequeño o intermedio, que afecta principalmente a los vasos renales y viscerales, pero respeta la circulación pulmonar. Se caracteriza por una inflamación necrosante de todas las capas de las paredes vasculares. O sea, aquí no solamente la íntima, sino toda la pared. Clínicamente es propia de adultos jóvenes. Cursa con hematuria, orina sangre, albuminuria, pérdida de proteínas por orina e hipertensión. Cuando afecta a la esfera gastrointestinal, ¿sí?, puede provocar deposiciones sanguinolentas, ¿no? Eso se llama melena, con dolores abdominales, fiebre, malestar, pérdida de peso, y ahí también se ha detectado que puede asociarse al antígeno de la hepatitis B, al antígeno de la hepatitis B. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Estas son zonas donde hay el engrosamiento, que es tan importante a veces, que afecta a los vasos de la piel, ¿no?, produciéndose estas úlceras, ¿no?, por isquemia, así parecido a la diabetes, ¿no?, a la diabetes. Ahí tenemos un ejemplo de la panarteritis nudosa. Acá se ve una necrosis fibrinoide de la pared, sobre todo a nivel de la íntima, pero en realidad toda la pared está destruida. Solamente esta zonita de la derecha está relativamente conservada. Ya no se ve la necrosis. Bueno, entonces esto puede provocar trombosis, como les decía, isquemia, trombosis, produciendo áreas de isquemia, ¿no?, de isquemia, sobre todo visibles en la piel, ¿no?, en la piel de miembros inferiores. ¿Ya? Y otra patología es esta, la granulomatosis con polivasculitis, antiguamente llamada granulomatosis de Wegener, o de Wegener, es una vasculitis necrotizante en el aparato respiratorio. Entonces, esto se caracteriza histológicamente por presencia de unos granulomas necrotizantes en vías respiratorias superiores e inferiores. Entonces, aparte del aparato respiratorio, afecta también al riñón. Y en el riñón va a provocar una glomerulitis, no los glomérulos,
los vasos del corpúsculo se necrosan, ¿no? Una glomerulitis necrotizada. Este tipo de granulomatosis con polivasculitis se presenta entre los 40 y 50 años. Presentan síntomas de vías respiratorias como sinusitis, obstrucción y perforación nasal. Sí, esto es bastante frecuente, que puede dar lugar a un signo que se llama la nariz en silla de montar. ¿Ya? Otros síntomas son otitis, ¿sí? Y obviamente otitis, los oídos, pero son importantes, ¿no? La afectación pulmonar con tos y hemoptisis, es expectoración con sangre. Serológicamente está positiva para CANCA, este es contra los gránulos específicos de los ojos, o contra la proteinasa 3, proteinasa 3. Ahí está la nariz sencilla de montar. Hay destrucción del cabello. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la granulomatosis, ahí están los granulomas, inclusive se puede ver células gigantes. Hay polivasculitis, muchos vasos son afectados. Y aquí se puede ver el pulmón, destrucción de tejido a manera de estas cavernas como se observa en la tuberculosis cavitaria que se llama. ¿Ya? Y en el riñón vemos esto, ¿no? La glomerulitis necrotizante, que destruye todo el glomérulo. Es bastante severa esta enfermedad. Granulomatosis con polivasculitis. Así se ve bien. Granulomatosis con polivasculitis. Bueno, jóvenes, vamos a parar acá. La primera parte. Por favor, terminen de anotarse en la lista.